Y hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al podcast más de pinga del mundo. Vamos a hablar claro, ya no vamos a buscar cosas. El único podcast donde el anfitrión se puede quedar pegado y seguiremos hablando. Claro que sí. Vale Bueno, recalcar. muchachos, La que vale recalcar. Mira, mira. Muy bien. Hoy es el día especial, porque es ese día del año donde, pues, ¿qué pasa este día? ¿Qué pasa este día? Empieza una semana. La semana, ¿qué? La Semana Santa. Y no la semana de Santa Claus, que es diferente. Eso es ya de final del año, la Semana Santa. Domingo de ¿Qué Ramos. tiene de importante la Semana Santa? Es una semana. Una semana donde la gente sale a viajar, sale de viaje, Exacto. va a la playa. Es como que, bueno, y también se pone a disfrutar, pues, la vida, salen los memes, por ejemplo. De repente alguien dice como que, huele a Semana Santa. Pero si no hueles, no salgas de tu casa, porque es importante. Primera semana, segunda Semana Santa con COVID. A ver cómo hacen la gente, las viejitas para hacer sus vigilias. Tú me dirás. bueno, como siempre, acompañados desde la mejor compañía de Andrés Rondón y Camilo Villanueva. Mi persona es Javier Rodríguez, estamos aquí ya presentes. Claro, una cosa que la audiencia va a notar es la impresionante mejora de los estudios de producción de cada uno de los personajes Yo, de los miembros de yo este sigo en la podcast. mierda. Bueno, marico, pero el Elmo le da clase. No, el emo tiene lentes, ¿verdad que mejor un poco? Un upgrade, un glow up importante. Yo Yo tengo un estudio, elmo británico. que está cool, marico, los virus ahí atrás también están de pinga. Yo tengo atrás un espejo Sí, y una vaina, no estoy en mi casa, estoy en un un lugar arguile. Es de un argui- Y un arguile. está por acá, marico. Ahí está, mira, Ron, Tenemos muchos elementos. tenemos Pues, muchos elementos. muchos elementos referentes al tema. O sea, él tiene un arguile como los musulmanes. Él es judío y Andrés es Jesucristo, para mí. Amén, Sí, bueno, hermano. o sea, sí. No habla. No, yo estoy esperando que hable, pues te veo así, achicopalado. Yo no iba a hablar, marico. Mira, ve, no me cabreen, porque ando de mala leche. Cabrén. No, No ya me cabreen que directamente ando de mala leche. pones el acento de una vez, ¿no? O Yo voy a hablar. como también dicen, ando de mala hostia, que también es algo referente al tema de hoy. ¿Qué vamos a hablar hoy, muchachos? Hoy vamos a hablar sobre las Semanas Santas y más específicamente sobre las religiones, aunque realmente es al revés, no es como que específico Semana Santa en general, pero ustedes entenderán. Disculpen la Exacto. dislexia y empezamos. A ver, Bueno, la Semana Santa es una celebración que básicamente se celebra la exaltación a la muerte de Jesucristo, porque se muere o revive. Pero también tiene otro trasfondo, porque es básicamente para los judíos, por ejemplo, esta misma semana es la celebración Pascua. de la Pascua. Claro, que es algo más importante. El cambio de ¿Qué se estación. celebra? Y entonces, ¿qué se celebra en la Pascua? Porque Jesús fue a una ciudad en el desierto para que lo latigaran. ¿Era Jesús sadomasoquista? Pues no. ¿Qué se pasa en la Pascua? La Pascua se celebra un hecho que puede que no sea real. Pasa el éxodo judío, que los judíos se van de Egipto y van a los pueblos de Canaán a hacer básicamente lo que le hicieron a Jesucristo, y llegar a donde los pueblos y caerlos a latigazos. O sea, una Loco, celebración. ese cuento de los judíos saliendo para el desierto 40 años comiendo maná. ¿Ustedes aguantan eso? Esa Bueno, pela no de sé. 40 años Maná, comiendo Fregado. maná. Fregado. Maná es un café brasileño que venden aquí en Venezuela de baja calidad. Claro, lo inventaron los judíos. Por ser. Sí, Los judíos lo exacto. llevaron. Recuerda que tiene que, Claro, para los saber judíos. si es un producto judío, tiene que tener por un costado que es producto kosher. ¿En serio? ¿Sabes? Kosher. Quiere decir ¿Cómo que están Y, kosher? y dice, cuidado con Que el están es nazismo. judío. bueno, pero vamos a darle un poco más de contexto a esto, o sea, ¿qué son las religiones? Creo que todos tenemos ya una cierta noción que es rendirle culto a algo, tener fe en algo. Pero, ¿por qué siempre el mundo cae ante los pies de las religiones que vienen de Medio Oriente? Y aunque mucha gente no lo crea, estas religiones se parecen más de lo que realmente es.
de lo que muchos creen. No, no sé qué piensan ustedes. No, porque la religión puede verse como una expresión cultural en esa época, por ejemplo, porque hoy en día una religión es algo donde tú expresas tu espiritualidad, pero por lo menos en el occidente, generalmente, porque hay partes donde todavía la religión forma parte fuerte de la política, de Claro. cómo una sociedad vive su vida, pues la religión es eso, o sea, nace bajo una forma de expresión cultural de los pueblos para diferenciarse y organizarse socialmente. Claro. Creo que esa es una cosa que mucha gente no Entonces, entiende, porque cree que una religión es como una imponencia, ¿no? Muchos estados, no, claro que no. muchos estados se manejan así, pues los países hispanohablantes son todos católicos y al mismo tiempo son laicos. Entonces, yo pienso, en mi opinión, que al menos la imagen de la Iglesia Católica en países como los nuestros funciona más que como algo que nos van a imponer, sino como algo que más que va a darle cierto orden, ayudar a darle orden a la sociedad. ¿Sabes también qué pasa? Que nosotros tenemos esa ideología política que se ha incrustado por muchas personas que se paran a dar paja, donde empiezan a hablar de que no, que entonces llegaron los conquistadores y los pueblos indígenas fueron apresados, torturados y los obligaron, que no voy a decir que es mentira, vamos a hablar, claro, tuvo la Inquisición, eso sí pasó, pero su forma entre las muertes Pero indígenas no es tampoco lo más pesado. no, O pero es que sea, también hay que tomar en cuenta una cosa, y creo que nos perdemos un poco del tema, pero es que el mayor enemigo y el mayor ente que promovió el asesinato de los pueblos nativos del continente americano no fueron las ballestas, las espadas o las flechas, fueron los virus y todas las enfermedades que traían los europeos que a los indígenas no tenían puta idea de que era eso. Y muchos se murieron porque adquirieron enfermedades como, no sé, que ya en Europa habían pasado y la mayoría de la gente era inmune, en los pueblos de América estaban completamente aislados de todo eso. Y, por ejemplo, no, claro. Eso yo es como cuando pienso, un gringo eso es como cuando un gringo baja para acá y entonces de repente bebe agua del chorro. Se dicho se muere, le da una claro, diarrea trifásica y se va para la mierda. la bola. O Uno ya está sea, inmunizado de que no, la amibiasis está aquí, eso ya forma parte de uno. yo creo que si nos hubieran conquistado o colonizado, al menos los ingleses, muchos pueblos indígenas que todavía sobreviven en nuestro continente no existirían. Claro, pero los británicos Absurdo. son fresas. ¿Por qué no se lanzaron para acá, pues? Está Porque agua para el culo. Estaba España aquí metido. Bueno, es que Pero es interesante ese hecho de saber cómo, aparte del virus, cómo implantaron esa supuesta religión, el cristianismo, en aquel entonces cuando vinieron, ¿no? ¿Qué claro, hubiese pasado si no hubiese sido así? ¿Cuál hubiese sido el método de colonización más fuerte? pero es que ¿No? ¿Sabes qué es interesante del cristianismo? El cristianismo es una religión que está basada en fundamentos de un imperio. Siempre va el conquistador, o sea, tiene esa ideología del cristianismo. Porque claro, el cristianismo nace ya como una fusión entre la cultura, la máxima de la cultura romana, por decirlo así. O sea, la cultura romana agarraba de todos lados donde se metía y entonces al final absorbió eso y entonces como que el cristianismo mimetizó eso y se lanzaron y siguieron con esa broma de esa hegemonía. Las cruzadas, la Inquisición, todo ese tipo de cosas que son controles hegemónicos y están claro, implantadas todavía. No voy a claro, decir que es lo mismo. El cristianismo, las dogmas de ahorita no son iguales a las que hubo, no sé, en el siglo XIII. claro, también es que, Pero, poniendo como ejemplo lo que estás diciendo, cuando tú colonizas, cuando tú tratas de conquistar un lugar específico, la mejor forma de hacerlo es haciéndolo a la romana. Incluso antes de que el cristianismo apareciera, la religión o a romana, la griega. eh, la manera de conquistar era enseñando tanto el idioma, sus creencias. O sea, no era tanto imponerle, sino que se mezclaran, se pudieran adaptar a las nuevas normas que iban a tener que regirse por el Claro. imperio. Claro, si no las agarraba estaba jodido, porque Claro, porque, todo el sistema iba a cambiar. Es era mimetizar todo lo que tienes alrededor Claro, y hacerlo como un poco tuyo. claro, es exactamente. como agarrar, claro, llegan los bichos y como que te borran tu pasado, porque te meten unas creencias
que son creencias de ellos y tú vas a creer el pasado de ellos. Pero Bueno, Eso fue lo básicamente, que pasó con nosotros. cuando, Pero al mismo tiempo, cuando eso es tomamos lo- la religión, Pero al mismo tiempo creo que eso es lo que hace que las historias de ah, los pueblos prevalezcan, porque el otro imperio más grande tras el romano era el imperio mongol, pero ¿cuántos países ahorita en el mundo hablan lenguas mongolas? nadie, Son porque mongólicos. eso era, Pero, o qué sea, bola. pero, o sea, hablando en términos de política y geografía, fueron el segundo imperio, han sido el imperio más grande tras el romano. Pero ahorita Mongolia es el único país que Pero habla idiomas de ese tipo. los sirios y bueno, los sirios no, los persas y el imperio de Alejandro Magno no fue más grande. No. El imperio más, creo que hasta donde tengo entendido, el imperio más grande ha sido Roma. Y después de Roma, ponemos al imperio mongol, que llegó desde China hasta Europa. Claro. El mongol fue bastante grande, pero duró poquito. Básicamente Sí, es como que Genghis Khan, vete para la mierda, y todos nosotros nos seguimos matando a caballos, porque eran unos locos ahí que iban de un lado para otro, pam, 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 pam. exactamente. Es que eran, Eso me Además de que recuerda, los mongoles no tienen una cultura fuerte, o sea, aparte, obviamente sí tienen sus creencias, su aparataje cultural, pero no era algo que tú digas como que un sistema estructurado que pueda perpetuarse en varias zonas. exactamente, Que es lo que, y tampoco nunca lo impusieron. y eso me recuerda a preguntarles, porque yo quiero preguntarles, chicos, ¿cómo fue que de una torre, ¿no? De una torre salen tantas religiones? Interesante, buena pregunta. a ver, Bueno, explícate con lo de la torre. La torre de Babel. bueno, ¿Cómo de la Bueno, torre ya de vamos Babel? a subir. pero Así si que vamos, eso son propaganda. O sea, la religión en la antigüedad era la propaganda política más grande del mundo. Es como que, bueno, ¿por qué la gente habla diferentes idiomas? Y te lanza bueno, es como lo que hablamos del otro día, es un mito. Chávez imaginaba lo que hacía Bolívar. Eso también, ellos se ponían aquí que, bueno, yo me imagino que antes empezaron a hacer una torre y de Es, repente Dios dijo, son unos locos. lo que pasa con la Torre de Es como Babel, Homero, es como que Homero se ponía así, que bueno, yo empezó a escribir la historia de la caída de Troya y se empezó a decir, coño, sí, yo creo que había un carajo igualito de Brad Pitt. Y ya para allá, marico, y ya, rechísimo. lo que pasa es Y mataron a Patroclo. lo chistoso de la Torre de Babel es que es una forma de darle sentido a algo tan diverso como los idiomas. Pero de que aquí que existió realmente, o sea, porque la Biblia es un libro que no te lo puedes tomar completamente a cabalidad. Porque Primero, aparte que es un libro que lo escribió un poco de ¿quién, gente diferente, quién, quién carajo se llama Babel? ¿Qué nombre tan ridículo? ¿Y por qué Babel mandas esa torre? bueno, pero la Biblia es un libro que es una recopilación de muchísimos libros escritos por diferentes Sí. autores en diferentes De tiempos. hecho, O sea, retomando un poquito lo que dije al principio, justamente Semana Santa sucede ahora por la celebración de la Pascua, pero es que la Pascua es algo, se celebra un suceso histórico para los judíos que es algo pagano realmente también. no tiene ninguna data, o sea, no tiene ninguna data de que un registro histórico real de que existiera. Es más, ya inclusive hoy historiadores ponen en duda que Moisés escribiera el Éxodo. Bueno, Eh, dando Buen significado dato. al sentido de por qué se ahora es una fecha cristiana, es porque, al igual que la Navidad, los emperadores romanos quisieron buscar formas, por medio de festividades, Claro. de unificar Jesús nace a el la día del Sol gente. Invictus. Jesús supuestamente nace, según la tradición cristiano-romana, el día del Sol Invictus, pero lo ponen para tachar la antigua fiesta pagana romana y utilizar eso para unificar a la gente de Roma con la nueva religión. Lo mismo pasa con la Semana Santa. Tratan de tapar antiguas celebraciones paganas que se hacían durante la Pascua, poniendo cosas relacionadas con el principal eje de la nueva religión. También hay que aclarar que el cristianismo no es más que el judaísmo, solo que con menos reglas, más tranquilo, más relajado, No porque lo sé. Más pasivo. más Lo que pasivo. pasa es que el cristianismo no es que sea más pasivo, o sea, que es más pasivo hoy en día, pero es que en su momento sí se puede hacer una distinción porque quizás el cristianismo de la parte romana
se desligó de la parte como tal política, o sea, ellos no ejercían el poder político como tal, sino que estaban detrás del político. O sea, tenían su influencia, pero no, o sea, Bueno, me estoy enredando, porque realmente el Vaticano tenía un poder fáctico demasiado grande, y ellos tenían claro, hasta su propio ejército, claro, pero no está, o sea, sin duda. como tal estaba el emperador, no era directamente el que gobernaba el Papa, no como por lo menos decían los de Etiopía o como fue el caso del Imperio Bizantino, que estaban ahí todos ya más locos de bola. Es Claro, que, y eso me lleva a reflexionar y es como, a ver, durante la historia, la religión, la iglesia se ha ido como que desmoronando, ¿no? Antes sí, tú veías la iglesia, decían la iglesia, cuidado, hay que tener cuidado. Ahorita es como que, ok, es la iglesia, es nuestro pasado, es un pasado muy fuerte, pero se sigue creyendo en ella. Entonces, ¿habrá algún momento en donde la iglesia se no, desvanezca? no creo, porque todos los seres humanos, incluso desde que antes de que aparecieran las religiones de Medio Oriente, tenemos como necesidad, no todos, pero la gran mayoría, de creer en algo, de buscar en algo en que sostenernos por medio de la fe. Es bueno que Eh, el judaísmo se extiende y es como que todas las religiones es judaísmo, pero para tal gente. sí, Depende de, El, la, de el, las el, moralidades que te ponga. Islam exactamente, el Islam es judaísmo para los árabes. Claro, o exactamente. sea, el judaísmo es como que se, Es la se base de todo. subdividió, ajá, y solo que cada religión pone las reglas que le da la gana. Y ya. Más o menos. Sabes que hay que hacer un día? Pero meternos bien informados sobre eso, sobre las culturas semitas. Porque hubo un limbo, porque ahora tenemos un monoteísmo, o sea, tenemos al judaísmo, al cristianismo, al El Islam. islamismo, Mismo bajo musulmán. el islam ahí, bajo la creencia de que hay un solo Dios, pero es que en un momento de la historia, los judíos o protojudíos, como quieras decirle, los primeros abramaicos, vivían con otros pueblos de Canaán, con otros semitas, porque los semitas no solo son los judíos, y tenían sus dioses y se entrelazaban entre sí, por lo menos Baal, que era un dios falso, pero realmente te metes en la Biblia y de repente te sale como que no, que quizás es un ente, que no es Dios, o sea, Dios está por aquí, pero Baal sí existe. O sea, Ahí, convivían todas esas culturas. ahí insisto en que de verdad que son demasiados autores los que han intervenido en la Biblia, porque si te pones a ver cosas del Antiguo Testamento y las comparas con los evangelios escritos por los seguidores de Cristo, son cosas que están demasiado alejadas una con la otra, en términos de ideología. Y por ejemplo, Es que toda esa gente pecaba yo me acuerdo, o sea, yo me imagino que esto pasó, es porque que a mí me contaron porque y yo lo interpreto. muchos libros están escritos de esa forma, de transmisión oral. Por ejemplo, los Sí, evangelios, Jesús tuvo muchos apóstoles, pero no, además de que, de los que escribieron los evangelios, solo tres llegaron a conocerlo. sí, porque el Entonces, otro, el más pequeño, o sea, Mateo, él no era un apóstol, o sea, no era un discípulo de Jesús, de los 12, era alguien que estaba afuera. pero llegó a conocerlo. Y junto con él, Juan, quien escribe los Apocalipsis, pero de resto, ninguno de ellos tuvo contacto directo con Cristo. Y ¿Saben qué claro, dicen que ese Juan, el Juan del Apocalipsis no es el mismo Juan del discípulo, del apóstol? es dos Juanes, Juan el Sí, Bautista y Juan no, o sea, el no, por eso. apóstol, que es el Pero que dicen que le atribuyen al apóstol, pero ahí, o sea, todo eso depende de algunos dicen que es apócrifo, que es otro más, que no sé qué más. Es un lío. al final, los dogmas que tenemos en la actualidad no tienen absolutamente nada que ver, estoy seguro que no tienen absolutamente nada que ver con los que las primeras protoiglesias cristianas salieron de Canaán No, a predicar por el mundo. Estoy muy para seguro nada. que nada tiene Esa, que ver esa con gente, eso. esa gente era como una secta que tenían que ir escondidas Exactamente. porque Los no, me van a mataban. matar, me van a matar, me van a matar. Y era Y ya gente, después, y ese proto-cristianismo, cuando se instauró ya el cristianismo como tal en Roma, como religión, ese cristianismo del Vaticano era muy diferente al de hoy en día. O completamente. sea, era como que era adaptándolo, venían del Imperio Romano, de hecho por eso se adoptan las figuras, se cambian a Urano
por Jesús todo es cultural y así, por eso es que nosotros tenemos, lo traemos todavía, eso viene de Roma, Claro, no, la escultura toda. eso no lo podemos poner en duda. Incluso la misma imagen de Esa Cristo, gente, esa gente pasó de ser perseguida a perseguir. exactamente, pero es que, vamos, y eso pasa creo que puede pasar con cualquier cultura. Cuando estás súper siendo oprimido, y a la mínima que tengas la oportunidad de llevar, de tomar venganza o de recobrar, no sé, cuentas con la gente que te estuvo oprimiendo por tantos años, la vas a tomar. Yo creo que Venezuela, yo creo que Venezuela debería hacer un cambio constitucional en donde nos hagamos una dependencia del Vaticano y el Papa conjunte un ejército de cruzados para liberar la Tierra Santa del Esequibo. Solucionaríamos todos los problemas culturales, sociales que existen en este país. Bueno, Ese es otro tema. Corte de clic lo pone. Muchos presidentes de Venezuela rompieron relaciones con el Vaticano. Claro. Por ejemplo, Gómez, una vez, saben que Gómez es un tipo que tenía un poco de mujeres, tuvo un poco de hijos. Y uno de los arzobispos de la iglesia en Venezuela le estaba insistiendo que se tenía que casar con una de sus concubinas, que te cases. Entonces vino Gómez y le dijo, pero ven acá, si el matrimonio es ¿Tú eres tan, marico? si el matrimonio es tan bueno, ¿por qué el Papa no está casado? ¿Papá es gay? Y ahí se quedó la vaina. También la historia sigue un poquito más y dice que el Gómez dijo que en ¿Tú sabes tiempos cómo se llama el Papa? ¿Cómo, marico? Bergoglio. ¿Qué clase de nombre es ese? Vergo. Casi verga. ¿Y cómo tú sabes eso? Ah, pues porque, ¿sabes qué interesante? Que desde que el Papa Francisco llegó al papado, me imagino que por ser parte del hecho histórico de que un papa dimitió, que de hecho es un conflicto político interesante porque de hecho Ratzinger sigue siendo de cierta manera el papa y Francisco es como un gobierno provisional casi. Bueno, es que el En fin, papado... total que este carajo llega y literal hay como 40 documentales de la vida de José Bergoglio. Hasta una película, Tú te los en comiste Netflix. todo, pues. Está la película también, hay una película muy buena que se llama The Two Popes, Los Dos Papas. Two Popes. También está bastante buena ahí. Las dos papas. Los papas. No, pero a lo que estás diciendo tú de gobierno provisional es O cierto, mamá. porque el Papa es el rey del Vaticano. Es una figura política. Sí, hay gente que dice, no, es que no es figura política, él es solo algo espiritual. Y yo, hermano, el Vaticano es un territorio que tiene administraciones y hay funciones que van más allá. O sea, el Papa no, ojalá el Papa quisiera hacer como que, bueno, yo solo tengo que dar la misa y tocar a los enfermos y decir, Dios proveerá y amén. Ojalá fuera eso. No, es una figura política. Y son pero este Papa es un chimbo. Claro, al ser es una un figura embajador política. El Papa es como la Miss Venezuela, es un embajador del mundo. Exacto, y al ser eso, lo que hace es convertir el cristianismo en un nuevo modelo político, porque prácticamente ahorita el Papa lo que dice es, hay que ser más integrales, más inclusivos, lo que te ¿Y puede que soy decir yo, un pan bimbo? Entonces, o sea, imagínate cómo o sea, imagínense cómo se ha ido desmoronando ese sentido moral de antes de castigo, hacer algo malo, castigo, hacer algo bueno, recompensa. Claro, hoy en día es que se acopla la iglesia, las moralidades de la nueva iglesia. Lo que pasa es que la iglesia católica a lo largo de la historia, por cosas así, se ha ido separando y han nacido más movimientos protestantes que ahorita, si te pones a ver la cantidad de iglesias cristianas alejadas del Vaticano que hay en el mundo, es una cosa increíble. Prácticamente como que cada país tiene su propia iglesia. Ni siquiera fue un cisma que tú digas como que, bueno, se separó y hay otro más, así como pasó el cisma que cuando se separó el imperio romano del este y del oeste, que uno se fue acá y otro para acá. No, es que ya es que del romano se desprendió, salió uno, dijo, no me parece esto. Una persona muy interesante, que fue alguien con base, alguien con inteligencia. Dijo, coño, no me parece, voy a hacer lo mismo. Alguien protestó. Y de ese protestante, ahora tenemos un poco de vividores que
simplemente son unos charlatanes que van y, bueno, no todos, pues que algunos profesan su fe, se van separando y entonces se ponen nombres raros y no, pues soy cristiano, adelante. Y Y son aquí, gente que interpretan y esta es la parte que en mi opinión, como creyente, está chimba, porque mucha gente, sin quitarle sin excusar al Vaticano por las locuras que ha hecho a lo largo de la historia y muchas otras iglesias protestantes, es donde creo que es lo molesto para quienes son creyentes, que cuando dicen la iglesia hizo esto, la iglesia ha hecho lo otro, creo que la gente y generaliza. Entonces, tú por ser la gente es creyente, loca. tú también pagas justos por Sí, pecadores. es como que tú estás así, una señora Chimbo. que, literal, una señora que lo que estás así, o sea, muy íntegra, muy recatada, que va para todos los días al domingo a la iglesia y da la ofrenda y escucha la palabra y se siente bien consigo misma porque está comuniendo con su espiritualidad. Es su forma de vivirlo. Y viene Claro. alguien y dice como que, bueno, tú sabías que la iglesia en los 1800 agarró un negrito y le metió un palo por el culo. Y Sí, como que, ¿qué tiene que tal eso con la cual. vieja? ¿Qué mierda tiene que Exactamente. eso con la vieja? Exactamente. Eso Burda de chimbo. yo no lo comparto. O sea, yo creo que todos tenemos el libre albedrío de creer y de rezar y de pensar en lo que queramos y Es más, en lo que es que queramos. si tú te pones cualquier religión, tú le puedes sacar una vaina así como que Claro, tú sabes que los judíos fueron a Canaán y le metieron un palo encebado por el culo a joder. Todo el mundo lo ha hecho. o sea, pongamos un A ejemplo. ver, Las veces que han tratado de que entonces, los primeros intentos de cristianizar lugares como la India, los hindúes agarraban a esa gente y los metían en vasijas enormes llenas de aceite caliente. Y en Japón, que agarraban a los bichos, ya después cayó el shogun falso y los querían así, cristianos que veían, cristianos que emparaban así en la costa, como en Exactamente, Naruto. tal cual. Y en muchas partes de China los crucificaban, pero en forma de X. Así. Eh, Esa es la chévere. O sea, a mí me gusta la construcción en X, así como Game of Thrones. pero una pregunta, chicos. ¿Ustedes son creyentes? yo sí. ¿Ya? ¿Camilo? Yo creo a mi manera. Eso ya ¿Sabes? sonó raro. No, sí, yo no puedo, lo que pasa es que yo desde mi humanidad no puedo decir que, yo no creo en Dios, Dios no existe, esos son unos estúpidos. No, simplemente digo como que, ok, cuando tengo momentos para reflexionar sobre mi espiritualidad, pues acudo a ciertas cosas y tomo, pero no soy dogmático, claro. No es que tú me dices, nada, que yo soy cristiano, soy católico o algo por el estilo. Y he estado en ese mundo, por cierto, para aclararlo. Pe- Para Yo he estado en dos polos opuestos y ahorita estoy en el medio. Yo he estado metido muy dentro de la iglesia. De hecho, yo estaba haciendo confirmación y luego fui ateo radical en puberto cuando creía que había que salir a marchar por el país y ahora estoy en un Guarima. punto medio. Como que cada quien tiene que vivir su espiritualidad a la manera que deba a su Pienso ritmo. exactamente igual como Camilo. Por ejemplo, yo vengo de una familia que es muy cristiana, que son la mayoría, son protestantes, son bautistas, pero mi mamá, desde el momento número uno, nunca Son como Carlos me Bautes. no, mano. Nunca me sometió a que yo creyera en lo mismo que ella. Es distinto cuando tú crías a una persona bajo tus valores. Esos valores se relacionan un poco en lo que crees a cuando utilizas directamente todas tus creencias como método para de imposición y de reformación de un ser humano. Distinto. Cuando ya tuve cierta edad como para tener noción de lo que es una cosa y la otra, eh, mi mamá pues, siempre me dejó como que, mira, cree en lo que quieras, tú eres libre de creer en lo que quieras. Si un día llegas acá y dices que eres ateo, o que eres budista, o que no crees, o que crees en un plato de espagueti, puedes creer. Mientras no vengas para que digas, ay, Guaidó va a liberar Venezuela. Todo bien. En mi familia existen personas Hermano, musulmanas y todos tenemos una tremenda relación con ellos. Entonces, mira, ¿sabes qué? A mí me da mucha vaina con los musulmanes, porque yo sé que por lo menos, investigando un poco la historia, Mahoma no le iba mucho el cuento de creer en vainas raras del desierto, en genios y vergas raras, pero es que en el Corán está así, o sea, el genio de Aladín, y mira, te lo compran.
ahí hay, pues, en el desierto hay una lámpara, un espíritu que tú lo sacas, man, y te... Bueno, es que en la etapa preislámica de la zona arábica era una locura en cuanto a las creencias, porque unos creían Sí, en genios, otros sí eran eso muy es que, monoteístas, otros creían en que la arena hablaba, vainas raras. ¿Y tú, Andrés? sí, ¿Tú crees? Yo, agnóstico. agnóstico. ¿Crees en el acné? No. Sé que hay algo arriba, pero ok, es como, está bien, ¿no? O sea, El vecino de arriba, claro. Todo el mundo que vivió en un apartamento sabe lo que es eso. Pero bueno, hay que tú ahorita preguntar. me dijiste que yo soy Y tu que, ¿qué Jesucristo. coño? ¡Paren el ruido! Con una escoba en el techo. Con la escoba. Como el bicho, como el vecino feo de Pren, así que, ay, te quedas muerto. Ay, mira, casi me caigo. Ahora es donde creo que Un tenemos que estúpido. preguntarle a la audiencia y verlos a la cara y decirles, ¿ustedes en qué creen? Déjenoslo aquí en los comentarios. Y miren, Pongan muchachos, abajo. Si creen en Guaidó, no lo pongan, por favor. No pesen pena ajena. Que suscríbanse directamente. suscríbanse. Si creen en mí, pongan un corazón. Si creen en Andrés, bueno, porque Me parece podemos hacer interesante. constructos sociales. Me parece interesante y me parecería interesante si uno de los que nos ven es politeísta. Oye, eso está Porque eso, politeístas hay no hay pocos. mucho hoy en día. no hay muchos. No hay Bueno, muchos. eh, Bueno, Aquí- son escasos. bueno, Aquí nuestra en cultura no. Occidente, en nuestra Occidente cultura no. raro. Exactamente, en Occidente es raro. En Occidente es raro. No, Mira, y ve, en todos Es lados. que lo que pasa es que Latinoamérica peca de no saber qué es. Porque Occidente, bueno, Occidente vino para acá, nos occidentalizó, claro, podemos decir que somos Occidente, pero también podemos decir que somos algo más. Latino es latino. Yo prefiero decir que somos Occidente, Yo también. porque hablamos una lengua romántica, Yo prefiero decir, Latino da miedo. tenemos edificios cuadrados así, toman marrachudos. a mí yo si les soy sincero, yo me siento muy, y creo que esto nos puede Huircho. funar por lo que voy a decir, pero al diablo. Yo me siento muy hispanoamericano, yo me siento muy hispano. ¿Me explico? ¿Verdad? Hostia, chaval. no, Pero o a sea, ver, decime las zetas y las Cs. No, De no, castellano, Las Cs y las castellano. Fs. No, pero escucha. Yo siento que la mejor forma de llamar a la parte de nuestro continente es Hispanoamérica. Mamarracho. No me gusta decir Latinoamérica, me gusta decir Hispanoamérica. Porque No. Lo siento, Brasil, tú no vas para el baile, chao. Latino y tiene te más jode, flow. o Iberoamérica. Imagínate, soy de Latinoamérica, hermano, ya. Pero ¿saben por qué yo, Otros que tienen miedo. ¿saben? Yo lo prefiero así porque en mi experiencia he estado un poco en algunos lugares en España y siento, cuando estoy allá, las veces que he estado, siento que lo que veo ya lo he visto antes. No sé si me explico. Somos sudacas. Con respecto a la arquitectura, a la manera en la que las ciudades están hechas. O sea, hay una ciudad Claro, un coge culo. ¿Qué más? Un coge culo. incluso la ¿Sabes qué manera... escuché yo? Un español diciendo hace unos meses. No, lo que pasa es que los españoles somos muy mentalidad somos muy vivos. Somos el de yo. Ah, es que eso viene de España. Yo creí que lo inventamos nosotros. Ahí tienes. Bueno, creo que ya también se nos está acabando el tiempo. Bueno, vamos a ir cerrando acá. Síganos en Instagram, en Twitter. Tenemos un anuncio. Ya subimos en la plataforma, o sea, el podcast en una nueva plataforma de escucha. Javier, tú tienes los detalles. ¿Cómo es que se llama la plataforma? Bueno, si no soy sincero, en estos momentos no lo recuerdo. Sí, Boomer. Así que Comienza por P. Sí. lo voy a buscar en Boomer. el teléfono. Comienza por P. No lo recuerdo. Publicidad. Publicidad. Otra cosa, tenemos que decir que también ya somos escuchados en el Reino Unido, somos escuchados en Costa Rica y en México. Muchísimas gracias. Yo tengo una teoría. Que nos está escuchando desde esos latitudes tan extrañas para nosotros. Yo tengo una teoría, y es que alguien había puesto en el buscador Reino Unido y se equivocó. Y puso Repunido. Y salió y dijo, wow, ¿qué es esto? Bueno, ya recuerden, como estaba diciendo Camilo, recuerden que también ya pueden seguirnos en Podimo. Este video no tiene... En Podimo, pueden seguirnos en Apple Podcast, en Spotify, Google Podcast y en Google Podcast. En Breakcast, otra También pueden seguir en Facebook y seguirnos a cada una de nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Pueden conseguirme a mí como, pues búscame mi nombre, Camilo Villanueva.
Soy Javier Rodríguez. Este, Y por allá está uno que lo llaman papagayo, marico. papagayo. 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 Esa es otra Papagayo. historia. Esa es otra historia que un día contaremos. Mira, hay Pero, 4 buen minutos, día. cuéntala ahí. Bueno, papagayo es un apodo que me pusieron porque un papagayo es un hilo flaco. Bueno, yo era más flaco que por hueso. No, Me pero pusieron papagayo. papagayo es el que vuela, el hilo es otra cosa. Otra Bueno, cosa. pero tiene que ver con el papagayo. Pabilo, pabilo. El nylon, pues. Pero El nylon. eh, Vale, buen nickname, ¿viste? si El les soy nylon. sincero, si les Te soy quedas sincero, así. Síganos a nosotros, al nylon, a Javier y a Cam. yo me emocioné mucho cuando estuve viendo los últimos lugares donde me están escuchando y cuando vi lugares como Costa Rica, como el Reino Unido y como México, que como que wow, que el día, que carajo está escuchando, nos está escuchando. ¿Cuándo será que Bad Bunny escuche este podcast? Diana. Que sea, por favor, quiero ver Puerto Rico ahí. Bueno, Quiero ver. Otra cosa, queremos pedirle a la audiencia que, pues, ya que estamos siendo escuchados en lugares donde nunca nos imaginamos, pues coméntenos de dónde nos escuchan, de dónde nos ven y qué están haciendo en este momento, en el momento en el que están comentando de dónde nos ven. Bueno, creo que de nuestra parte eso ha sido todo. Creo que de hecho íbamos a hablar de una cosa, pero terminamos hablando de muchísima paja más, como siempre. Por el pajugo de Javier. Respeto. No, nada. Yo creo que es momento ya de romper y matarnos a pingazo. Bueno, en fin, Ojalá llegue vamos, el día, loco. vamos a cortar, que entonces Ya. sí nos matamos fuera de cámara. Ya, muchas gracias y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.